Espero que estén bien. La misericordia del Señor. Como siempre, cada domingo es un día muy especial, por ser el día del Señor, por ser un día en el que podemos estar escuchando su palabra, en el que podemos estar también enfocándonos en aprender más y conocer más de Él, con el propósito de aferrarnos más a Él, no solamente de escuchar, entretenernos, de pasar bien, de sentirnos bien, que a veces es lo que uno pensaría que está pasando en algunas iglesias, sino también para buscar la voluntad de Dios, el propósito de Dios, porque las semanas a veces vienen complicadas, ¿no? A veces andamos en idas y venidas, andamos para arriba y para abajo toda la semana y cuando llegamos el domingo es como que es un descanso, y otras veces es como que es parte de la rosca en la que estamos enganchados. Me acuerdo cuando era más joven todavía, que había un saludo que decía, uno le preguntaba a otro, ¿cómo andás? Y la respuesta era, acá en la vuelta, en la vuelta. En idas y venidas y mucho cambio, en la vuelta. Eso es lo que significaba. A veces el trabajo, los estudios nos mantenían en la vuelta, nos mantenían en ese engranaje que no dejaba de moverse continuamente. A veces va bien, a veces más o menos, en la vuelta. A veces no logramos el trabajo que buscamos, a veces no avanzamos mucho en el trabajo, seguimos en la misma, en la vuelta. A veces en los estudios nos va más o menos, algunas materias bien, en las otras más o menos mal. Yo qué sé, a veces casi siempre, por mi experiencia, física, química son como las complicadas, matemáticas. A otros les va bien en esas y les va mal en historia, en las letras. En la vuelta. Pero a veces eso puede llevarnos a que nos sintamos como estancados, como trancados, ¿verdad? Como que no salimos de esa vuelta, como que no salimos de ese estancamiento. Llega fin de mes también, para los que trabajamos, y a veces las cuentas es como que no nos da para pagarlas todas. Entonces tenemos que andar haciendo ese juego que parece como de cartas, con todas las facturas en la mano, y a ver cuál me toca este mes y cuál no, y voy para adelante y para atrás. Capaz que a alguno no le pasa, capaz que a otros sí. Son cosas de la vuelta, ¿verdad? Y en la familia, ¿cuántas veces queremos solucionar asuntos y no podemos? Y intentamos estar hablando con algunos, tratando de predicarles de Dios incluso, y a veces podemos y a veces no podemos, a veces se escuchan y a veces se cierran, pero no dejamos de estar en la vuelta, ¿verdad? Es como una especie de jaula de hámster en la que estamos todo el tiempo, en la que vamos para arriba y para abajo, que parece hasta agotarnos en cierta medida, ¿verdad? Y a veces eso puede llevar a que nosotros también perdamos la confianza en Dios, porque empezamos a pensar, ¿y Dios está acá? ¿Realmente Dios nos está llenando, como cantábamos recién? ¿Realmente Dios está en toda esa vuelta? ¿Realmente puedo decir que Jesús es mi buen pastor y me está llevando a pastos delicados donde yo puedo descansar? ¿Estoy descansando de alguna manera? Bueno, un poco esa carga es la que tenemos cada semana, ¿verdad? De diferentes maneras, a veces algunos la llevan bien, a algunos la mochila se le empieza a pesar cada vez más con los años, con los meses, a medida que avanza el año. Pero es durante esa aflicción y esa duda que Dios está obrando igual de todas maneras. Dios está obrando su voluntad en su tiempo y a su manera. Esos propósitos divinos que Dios tiene con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, los que formamos parte de esta iglesia, y los que forman parte de la iglesia de Cristo, esos propósitos divinos, no dejan de ser eternos y no dejan de ser de Dios, y son inquebrantables. No hay nada que los pueda quebrantar. Esos propósitos son de Dios, quiero que lo tenga claro, no son suyos, no son míos, no se los puede comprar. Usted no puede venir a la iglesia pensando, bueno, hoy voy a la iglesia, hoy voy a cumplir, hoy voy a hacer ese turismo religioso para que Dios me bendiga. Si uno está buscando a veces corriendo la bendición y se olvida de buscar al Dios de la bendición, ¿verdad? Como dicen por ahí algunos. Les pido que vayan abriendo sus Biblias en Éxodo. Y mientras abren sus Biblias, yo voy a abrir mi cronómetro para que no sufran mucho conmigo. ¿Están ahí? Capítulo
4. Vamos a ir al capítulo 4, no se preocupen, no es que vamos a predicar de vuelta del capítulo 4, sino que quiero ir al final para ver un poquito el enganche. Hoy el capítulo que nos va a guiar es el de Éxodo capítulo 5, pero vamos a ver un poco ese final. Vamos antes de leer la palabra de Dios, a pedirle al Señor que nos dé guía para poder entender qué es lo que está allí, ¿sí? Padre amado, te damos gracias por tu palabra, gracias que es una palabra de sabiduría, Señor, que es una palabra que a veces nos cuesta entender, pero que al indagar, al estudiarla, al profundizarla, Señor, nos llena de gozo, a pesar de que a veces también nos confronta y nos complica un poco más de lo que quisiéramos. A veces el reflejarnos y el vernos desalineados en el espejo de tu palabra, Señor, nos desafía, y eso a veces es difícil. Te pedimos que ahora, Señor, al mirar tu palabra, tú nos estés ayudando a poder lograr estar en línea contigo, poder estar de acuerdo contigo y con tu palabra para poder seguir creciendo conforme sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. Perdona nuestros errores y nuestras fallas, Señor, y te pido que seas tú el que esté hablando, Señor, en este domingo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 4 de Éxodo, versículo 30 y 31. Cuando dejamos a nuestros héroes de Éxodo, que son Aarón y Moisés, John nos comentaba y nos dejaba en una nota alta. Si no me olvido, fue John, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces me puedo olvidarla. Nos dejaba una nota alta en esos últimos 2 versículos, donde dice: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después, sigue el capítulo 5, Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Si seguimos leyendo, no lo vamos a leer todo para no ocupar todo el tiempo, pero sí le pido que lo vaya siguiendo con sus ojos el capítulo 5. Vamos a ver una ida y venida entre el Faraón, entre Moisés y Aarón, tratando de que se dé cuenta de que tenía que dejar a su pueblo. Esa frase, que está ahí en el capítulo 5, deja ir a mi pueblo, se va a repetir varias veces a lo largo del Éxodo. Si no me equivoco, va como hasta el capítulo 10, reiteradas veces. Si usted lo analiza y sigue leyendo hacia adelante, va a encontrar varias veces eso como si fuera un estribillo de una canción: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. ¿Sí? Este es un capítulo muy especial, porque en verdad, si quisiéramos, usted podría sacarlo de acá, el capítulo 5, podría saltar desde el capítulo 4:31, ir al 6, quizá, o ir al 7, y seguir avanzando, y tiene un resumen de la historia. Este capítulo 5 en verdad nos va a dejar en un suspenso. Si esto fuera música, donde en la música tenemos ciertas tensiones y distensiones, todo el tiempo se trata de eso, la música en verdad, de contrastes, de tensión, y liberar esa tensión en lo que es la melodía, en lo que son los acordes y demás, este sería un momento de tensión, ¿verdad? Tenemos a Moisés confrontando, tenemos a un faraón que endureció su corazón y que estaba terco y no quería dejar ir a un pueblo que le estaba ayudando a construir una ciudad muy grande. Estaban haciendo los ladrillos particularmente, y entonces al endurecerse empieza a sobrecargarlos y a pedirles más trabajo todavía. Como vimos en el capítulo 4, Dios ya le había mostrado señales, prodigios, como que iba a liberar al pueblo, y el faraón no iba a dejar ir a su pueblo.
al pueblo de Dios. Cuando llegamos al final del capítulo 5, se confronta, hay otra confrontación más, aparte de la de Moisés y el faraón, que es la de los cuadrilleros que estaban ahí y los capataces israelitas, y van a ver cómo no entienden por qué los están sobrecargando con tanto trabajo. Así que van a consultar al faraón directamente, lo cual era medio peligroso, pero lo hicieron igual. Fueron a hacerlo, y el faraón, de todas maneras, no dejó ir a su pueblo y le duplicó el trabajo, y encima los hizo trabajar más. Los ladrillos en ese momento se hacían no solamente con el barro, sino que encima adentro ponían heno o paja para poder unir mejor el ladrillo, para que no se desarmara. Y eso era un trabajo el doble de difícil, porque las cuadrillas no solo tenían que preparar el ladrillo y cocinarlo y demás, sino que tenían que ir a buscar eso. ¿Sí? Antes los egipcios se lo traían, ahora ellos tenían que ir a buscarlo, y no siempre estaban en el mismo lugar, sino que cada vez tenían que ir más lejos, y eso dificultaba todo el trabajo. Y obviamente no llegaban a la cuota que tenían que cumplir. Y eso hacía que los azotaran, los golpearan, que era la costumbre en la época. Así es que llegamos al momento de más tensión, que es el versículo 22 y 23 del capítulo 5, que es en donde nos vamos a enfocar en el domingo de hoy, ¿sí? Era importante conocer un poquito el contexto de por qué Moisés está como está y cómo Moisés llega delante de la presencia de Dios en el versículo 22 y 23. Dice, entonces Moisés, capítulo 5, versículo 22, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón, para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y de seguro a más de uno se le cayeron los ojos para el capítulo 6 y a ver qué estaba pasando, que viene después, ¿verdad? O sea, porque nosotros queremos saber qué pasa, porque ¿cómo vas a terminar acá? No puedes terminar acá el capítulo 5 porque es como que está Moisés enojado y le está hablando a Dios, y ¿qué le dijo Dios? Y queremos como seguir para adelante, ¿verdad? Es un momento de real tensión. Pero aunque después Jehová le va a responder a Moisés, este momento de tensión y esta pausa me encantaron dentro del capítulo. Ahora estamos viendo capítulo a capítulo. Yo quería terminarlo ahí, no quiero seguir para adelante, no quiero ver la respuesta de Dios, porque la va a ver otro hermano más adelante, pero sí quiero saber por qué Moisés estaba como estaba. Nos encontramos con un Moisés que está realmente consternado y que además está demostrando que está en una escuela para empezar a crecer como líder de lo que va a ser el pueblo de Israel, ¿sí? Vemos allí la falta de fe en el propósito de Dios de parte de Moisés, y esa falta de fe nos hace retroceder, ¿sí? La falta de fe en el propósito de Dios nos hace retroceder. Fíjese ahí, el versículo 22 dice, Moisés se volvió a Jehová. ¿Sí? Y ese no es el típico se volvió que vemos en otras partes de la Biblia, de se volvió, se puso a orar, se puso de acuerdo con Dios, a buscar a Dios. Se volvió se dio vuelta, literalmente quiere decir eso la palabra, se dio vuelta hacia donde estaba Dios, con el fin de poder hacerle estas preguntas, de cuestionar a Dios, ¿sí? Y esa falta de fe en el propósito de Dios nos hace retroceder en el sentido de que uno empieza a cuestionar a Dios, provocando quizá en uno el orgullo personal, en vez de glorificar a Dios. Uno empieza a decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, me enviaste a mí. La pregunta, si usted se fija, está bien pegadita ahí. Él dice, ¿por qué afliges a este pueblo? Uno podría decir, bueno, qué altruista, se preocupa por los demás. Pero enseguida dice, ¿para qué me enviaste? Hubieras mandado a otro. Si dejabas pegado a otro no me importaba, pero me mandaste a mí. Yo di la cara al faraón, di la cara al pueblo de los líderes de Israel, y acá estoy yo. ¿Por qué me enviaste? Eso nos habla de un pequeño problemita que estaba teniendo ahí Moisés de orgullo personal. No estaba dándole la gloria a Dios a pesar de los problemas. Estaba preocupado más por su orgullo personal, por su nombre, ¿sí? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ahí es, ¿en dónde está el foco? Cuando nosotros perdemos o tenemos una falta de fe
en el propósito de Dios. Estamos retrocediendo, estamos en vez de dándole gloria a Dios, porque bueno, hay problemas, sí, pero la gloria es de Dios y es en su tiempo y en su momento. Acá Moisés estaba aprendiendo que había momentos de tensión en los que uno tiene que esperar en Dios, ¿sí? Y hay una canción que dice, esperar en Dios difícil sé que es, y es difícil, ¿verdad? Moisés lo estaba aprendiendo. Esa falta de fe en el propósito de Dios, que nos hace retroceder, también está provocando en Moisés inseguridad personal en vez de dependencia de Dios. Él no viene a decir, bueno, yo estoy en problemas, pero yo sé que mi Dios me va a sacar adelante a pesar de todo. Él estaba inseguro, no sabía por qué ni qué iba a pasar. Entonces pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? Vuelve a replantearse si servir a Dios era lo correcto. ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Para qué me enviaste? Es una cuestión de propósito, es una pregunta que nos lleva a plantearnos si estar sirviendo a Dios en la manera que lo estaba haciendo Moisés era lo correcto. Pero Moisés escuchó a Dios directamente. Dios le habló y le dijo, anda y libera a mi pueblo. Pero como no veía resultados a la forma que él quería y de la manera que él quería, él se sentía así. Sentía esa inseguridad que lo hizo perder su dependencia y su enfoque en Dios. Entonces, él se había ido de Madián. ¿Para qué me voy a ir de Madián? ¿Para qué voy a hacer todas estas movidas? Moví a mi familia, la saqué de allá, la traje para acá. Yo ya me había ido, me había instalado y de repente ahora me encuentro en este medio de este lío. ¿Y para qué me enviaste a mí? Hubieras mandado a alguno más cerca y era menos complicado. Pero Dios tenía todo planeado. Y así es que Moisés va aprendiendo en un curso acelerado de dependencia. Y es que creer en Dios y creerle a Dios bíblicamente y sus propósitos no son para que yo cambie su voluntad, sino para que yo cambie mi voluntad y la molde a la de Él. Muchas veces nosotros leemos el Salmo 103 aceleradamente y decimos, bueno, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero muchas veces buscamos los beneficios, ¿verdad? Y no el Señor de los beneficios, como le decía hoy. Venimos a la iglesia para que nos vaya bien, o tenemos ese tiempo de tranquilidad en el día, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Lo hacemos con el propósito de buscar a Dios realmente, de buscar que el Señor sea glorificado, o estamos buscando nuestro vano orgullo personal para que Él nos dé las bendiciones del día, nos vaya bien, comprar un poquito a Dios, y decirle, bueno, Dios, yo hoy oré y leí la Biblia, me tiene que ir bien? ¿Por qué lo estamos haciendo? No podemos, en medio de las deudas, de los problemas, de la semana, de todo lo que nos viene llevando en la mochila, como decíamos hoy, no podemos dejar de darle la gloria a Dios. No podemos impedir que esas cosas no nos dejen ir a Dios, ¿sí? Tenemos que liberarnos, en ese sentido, de esa esclavitud que a veces provoca eso de andar en la vuelta, para poder ir a adorar a Dios correctamente, para poder adaptarnos a la voluntad de Dios y confiar más en la palabra de Dios y al Dios de la palabra, ¿sí? El modelo bíblico no es como acomodarse, no es me acomodo yo y bueno, sino que es también tratar de aprender en el medio de la tensión. Porque Dios, como le decía, si usted saca el capítulo 5 y salta al 6, al 7, la historia sigue igual y funciona. O sea, narrativamente, usted puede seguir leyendo y el Éxodo funciona. Dios libera a su pueblo, utiliza a Moisés y sigue sucediendo la historia consecutivamente. Pero este momento de tensión en estos dos versículos puntuales marcan un antes y un después en Moisés, porque ahí está aprendiendo en la escuela de sometimiento, en la escuela de la dependencia de Dios. Una escuela a la que muchos no estamos de acuerdo, o que no queremos participar, porque nos duele, porque someternos, porque el amoldarse a Dios duele. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Seamos diligentes, dice el Proverbio 27, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Enfoquémonos en lo correcto. A veces corremos más atrás de la moneda, de la billetera, del fin de mes, que en servir a Dios, que es el que da todas las bendiciones. ¿Sí? Y no estoy hablando de comprar a Dios haciendo cosas para que Dios nos dé prosperidad económica. Estoy hablando de servir a Dios porque lo amamos. Es durante la aflicción, durante la duda, que Dios está obrando su voluntad, a su tiempo y a su manera.
Podemos ver también ahí en el versículo 22, ¿sí?, las dudas de Moisés, porque la falta de fe en el propósito de Dios nos hace retroceder, pero también nos hace dudar, la falta de confianza en la obra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo va a moverse así? O sea, ¿por qué no vamos directo a las plagas? O sea, se endureció, vamos, lo sacamos del medio al faraón. Si vos sos un Dios todopoderoso, me mostraste todas estas señales, sacalo del medio, allá está. Eso es lo que uno piensa a veces, ¿no? Que es como Dios una especie de cañón que lo ponemos adelante, vale, dispará. No se trata de eso, la falta de confianza nos hace dudar, entonces Dios nos pone en una escuela tan difícil. Nos vienen dudas sobre la razón de las aflicciones. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué sufro lo que sufro? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Que yo era un pobre tipo que, o sea, por suerte me sacaron de una canasta del río, que por suerte estudié ahí, pero después, ¿por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué sufro si yo estoy haciendo lo que vos me pediste? O sea, me dijiste que hiciera esto, que cumpliera tu voluntad. Estoy viviendo la palabra de Dios día a día. ¿Por qué estoy pasando por tantas aflicciones? ¿Por qué estoy pasando por tanto dolor? A veces no nos va bien porque el fruto que buscamos es el incorrecto. El fruto de Dios es espiritual, porque la palabra de Dios es eterna y es espiritual. No podemos buscar frutos que no sean espirituales. Dios no está prometiendo otro tipo de fruto. ¿Por qué estaba sufriendo? No entiende Moisés en ese momento. Se pregunta delante de Dios y se lo cuestiona. ¿Por qué no lo sacaste del medio en el momento que le dije y le mostré todas las señales? Bueno, Moisés a veces también, que es lo que nos pasa a veces cuando tenemos falta de confianza, falta de fe en los propósitos de Dios y en la obra de Dios, es que en el capítulo 4 y en el versículo 21, y quizá todos lo habíamos olvidado también, de un domingo al otro nos pasa que nos olvidamos de la palabra de Dios, dice ahí, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón del Faraón. Ya le había avisado que iba a pasar esto. Ya lo sabía Moisés. ¿Se olvidó? ¿Qué pasó? ¿Le vino una especie de olvido selectivo? Se olvidó que Dios le había avisado. Ahora, yo endureceré su corazón no quiere decir que Dios volvió malo al faraón. ¿Sí? Esto quiero aclararlo porque no es que Dios dijo, bueno, vamos a hacer que sea malo. El faraón ya estaba pecando, ya tenía su corazón entenebrecido. Dios, por su gracia, pone y quita líderes, y lo había puesto en su lugar. Dios dejó y quitó la gracia, esa general que hace llover bendiciones sobre buenos y sobre malos, que dice la palabra, y ahí, como dice Romanos 1:24, Dios lo entregó a la inmundicia y a su propia concupiscencia y al pecado de su propio corazón. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando. Entonces, más y más y más y más estaba volviendo más entenebrecido ese corazón. Entonces, además de tener esa falta de confianza que le provocó dudas sobre la razón de las aflicciones, de por qué estoy sufriendo lo que sufro, esa falta de confianza también provoca dudas sobre el propósito del servicio, ¿sí? ¿Para qué servir si voy a tener problemas? Pero servimos a pesar de los problemas. O sea, problemas vamos a tener siempre. Siempre vamos, o sea, sobre todo cuando estamos en el mundo de las relaciones personales, en el hablar unos con otros, ¿sí? En la iglesia es un mundo de relaciones personales, del trato del uno con el otro. Siempre pueden haber problemas y siempre van a surgir. ¿Por qué? Porque somos humanos y donde hay personas, decía un pastor, donde hay personas hay problemas. Siempre. Entonces, se trata de eso, de buscar solucionar esos problemas. Porque el amor que nos une es lo que nos ayuda a poder seguir adelante. ¿Sí? Jesús, antes de la oración para encomendar en Juan 17 a sus discípulos, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Punto. Divino, hasta ahí venimos bárbaro, es genial, ojalá el versículo hubiese terminado ahí y quedamos todos contentos. O sea, la palabra de Dios nos trae paz, pero después sigue, en el mundo tendréis aflicción. O sea, la palabra de Dios nos trae paz, pero el mundo nos va a traer aflicción, y lo sabemos. Y nosotros estamos en el mundo, no estamos aparte del mundo. Pero podemos confiar y tener fe en Dios porque Dios ha vencido el mundo, ¿verdad? Y la fe es la que vence
al mundo. Y nosotros debemos tener esa fe y confianza en Dios para poder quitar todo tipo de dudas sobre el servicio que debemos prestar a Dios. Y sí, hermano, mi hermana, si usted ama a Dios, si usted está buscando seguir a Dios, tiene que eventualmente, y se va a dar cuenta, que tiene que servir de alguna manera u otra. No sé cuántos de ustedes están involucrados activamente en la iglesia o cuántos de ustedes no, pero sí debemos saber que es necesario servir a nuestro Dios, en la manera en la que así Él lo disponga. ¿Sí? Oremos y buscamos la voluntad de Dios, preguntemos, busquemos maneras de poder estar buscando servir a la iglesia. ¿Sí? Porque confiar en Dios nos trae certeza, seguridad y nos hace querer seguir sirviéndole y ayudándole. ¿Sí? Es el poder de Dios que se va perfeccionando en el medio de la debilidad. No se trata de ser perfecto en lo que voy a hacer. Muchas veces se habrá dado cuenta que nosotros le erramos a las teclas, o le erramos, o sea, Johnny me dice que él no se equivoca nunca, desafinamos, nos pasa, y en la vida a usted le va a pasar, más de una vez en el trabajo desafina, ¿verdad? Más de una vez le erra a la tecla, digamos. Y bueno, se trata de buscar la confianza en Dios, y levantarse y seguir adelante y irnos perfeccionando en Dios. ¿Sí? Dios nos envía a hacer su obra en la tierra, allí donde trabajo, donde estudio, donde estoy día a día, de lunes a viernes, todos los días. ¿Sí? Y en el fin de semana poder servir a los hermanos y poder estar en armonía. ¿Sí? Y en las diversas reuniones de la semana, ¿no? No quiero dejarlas afuera. A veces algunos se nos complica, algunos no podemos estar, pero sé que son de bendición, porque ya me lo han dicho más de uno. La razón de Dios, que Dios nos permite servirles para crecer. O sea, Moisés pregunta, ¿para qué me enviaste? Para que aprendas, para que crezcas. Para eso nos envía Dios, a hacer cosas. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué estamos sirviendo? No es para que vean qué lindo que somos, qué bien que trabajamos. Es para poder aprender y para poder servir. A veces con dolor, a veces dejando de lado tiempo de familia, tiempo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? O sea, servir a Dios cuesta, no es fácil. Y no es gratis, cuesta. Pero nos ayuda a crecer y vale la pena. Y después, decía Pedro, y lo aprendimos en los sermones pasados, después de que hayamos sufrido un poco, Dios, el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, ese nos perfecciona, nos afirma y nos fortalece y nos establece. ¿Sí? Es durante esa aflicción, esa duda, que Dios va obrando, y a su voluntad y a su tiempo, no al nuestro. Los propósitos divinos para toda la iglesia, todos hermanos, son inquebrantables. Un último punto. Veíamos que tenía falta de fe en el propósito de Dios, y eso lo hacía retroceder. Vimos que Moisés también tuvo una falta de confianza en la obra de Dios, y eso lo hizo dudar. Y ahora vamos a ver que la falta de entendimiento y de paciencia de parte de Moisés lo hace enojar. Lo hace enojar contra Dios. Y eso le provoca enojo porque la obediencia a veces trae aflicción, a pesar de que debería, según nuestro humano punto de vista, traer bendición. O sea, si yo estoy sirviendo, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿cómo vos me vas a mandar problemas? O sea, no es la matemática que yo hago. Yo trabajo para ganarme el sueldo. Yo hago cosas para seguir saliendo, que todo me salga bien. O sea, estudio para salvar la materia. Trabajo para obtener el sueldo. Siempre busco eso, ¿verdad? Siempre busco como la remuneración detrás del esfuerzo. Pero a veces nosotros, detrás del esfuerzo, detrás de esa obediencia que cuesta de tomar esa cruz y seguir a Cristo, viene la aflicción. Entonces eso a veces nos puede generar frustración y enojo. Y como le decimos a Sebastián, enojarse está bien, es normal, es un dispositivo que Dios pone, pero cómo reaccionamos en el enojo es lo que nos puede traer problemas, ¿verdad? Y es ese enojo que nos tiene que llevar a crecer, a preguntarle a Dios. Si vemos los Salmos, que es uno de mis libros que me encanta, uno de mis libros favoritos de la Biblia, en los Salmos está lleno de personas que cuestionan a Dios, que le preguntan a Dios, que se expresan y derraman su alma y su corazón delante de Dios. Y no está mal hacerlo, hermano. Vaya delante de Dios, búsquelo, hable con Dios, pregúntele, cuestiónelo, pero no pierda la fe, no pierda la conciencia de que ese Dios es más grande que usted.
¿sí? Que a pesar de las pruebas, como pasábamos por Pedro y se los repaso un poquito, no nos tenemos que sorprender cuando vengan las pruebas o la persecución, porque no es algo extraño. El capítulo 4, versículo 12 de ahí de 1 Pedro dice: alegraos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Si sufrimos por servir y por obedecer a Dios, somos parte del mismo camino que recorrió Cristo, el del sufrimiento, el del dolor, ¿sí? Tenemos que gozarnos con gran alegría, no con sufrimiento. No solo provoca enojo porque vienen aflicciones y no bendiciones, también nos provoca enojo porque Dios no responde como esperamos. O sea, nosotros estábamos esperando una cosa y aparece otra. Y eso ya nos frustra y nos enoja. Pero tenemos que aceptar humildemente que nuestros pensamientos son limitados, que nuestros pensamientos son finitos y los de Dios son infinitos. Isaías dice: no, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, sino que son más altos que los cielos que están arriba tuyo. No podemos nosotros caer en eso de poder esperar que Dios actúe como nosotros queremos o como nos imaginamos. Pero sin embargo nuestro capricho nos lleva a eso. Dios ha sido tan paciente y tan comprensivo en su andar, mi hermano, mi hermana. No lo conozco, no sé qué es lo que está pasando en su vida, pero estoy seguro que si usted se pone a analizar, Dios ha sido un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de comprensión. Búsquelo a lo largo de su historia, de su vida, y se va a dar cuenta de eso. Pero no practicamos esto con Él. Más bien nos enojamos, nos calentamos y le damos la vuelta y nos desobedecemos, ¿verdad? Y le pasa todo, por más paciencia que usted tenga. Necesitamos arrepentimiento cuando vemos que bajamos a Dios a nuestro nivel. Tenemos que arrepentirnos delante de Él. Tenemos que decirle que nos perdone por ser unos niños caprichosos que queremos lo que queremos y no nos lo ha dado todavía nuestro Padre Celestial. La razón para cuidar este enojo es porque el enojo, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios, dice Santiago, ¿sí? Mi hermano, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y cada pieza en su gran engranaje, en su gran obra, está en camino. De esa obra redentora que empezó en el Génesis, al partir de la caída del hombre, sigue en camino. Todavía no terminó. Cristo va a venir. Y nosotros estamos en medio de esa historia de la iglesia del Uruguay que todavía está pasando. Y nosotros tenemos que formar parte de eso. Tenemos que obedecer, tenemos que seguir a Dios confiando en Dios. A pesar de las aflicciones, a pesar de la vuelta de la vida, del engranaje ese que va y viene todo el tiempo. Porque es durante esa aflicción y duda de la semana, durante esa aflicción y duda que nos pasa en el servicio al Señor, en esas aflicciones que vienen a pesar de que estamos obedeciendo a Dios, que Dios está obrando su voluntad a su tiempo y a su manera. Los propósitos divinos son para toda la iglesia. Para usted, para mí, para todos. ¿Sí? Y son inquebrantables. Dios lo va a hacer a su manera, no a la nuestra. No quiera comprar a Dios. Con esto voy cerrando, había un viejo himno que dice, el Rey de Gloria me ha transformado. Y repite, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás. ¿Sí? Un gran himno, no vuelvo atrás. No retroceda, mi hermano, no pierda la fe en los propósitos de Dios. No pierda la confianza en la obra de Dios, no dude y no se enoje. Tenga paciencia, porque Dios ha tenido el triple de paciencia con usted y conmigo que la que usted puede tener con Él, ¿verdad? Porque nosotros somos gente impaciente, si lo seremos. No deje que los problemas ahoguen la palabra. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? No deje que los problemas de la vida, ¿sí? De esa semilla que a veces se siembra entre espinos, capaz que yo ahora estoy hablando de la palabra de Dios y esta semilla que está yendo a su corazón queda entre espinos, que los problemas del lunes a viernes la ahogan y se olvida, porque hay varios registros científicos que dicen que para el miércoles usted más o menos se va a olvidar de lo que pasó acá, por eso grabamos todo y tratamos de que usted se acuerde de la palabra, le pedimos que mire, que busque la Biblia. El mundo y el engaño de las riquezas muchas veces nos lleva a eso, lo decía Mateo capítulo 13. Pero tenemos que buscar que la semilla dé fruto, ¿sí? Que busquemos la palabra de Dios en obediencia, para que cuando vengan esas aflicciones realmente nos agarre bien parados. Porque Dios es soberano
Y nosotros somos sus siervos, y allí radica el secreto de una vida de fe, ¿sí? Esa vida que es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo usted va a tener certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve si usted está todo el tiempo esperando que pase lo que usted quiere que pase? Como le pasó a Moisés acá. Moisés estaba en ese mismo punto, en una especie de suspenso esperando que se resuelva pronto porque no sabía qué iba a pasar. En todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y estoy convencido, y espero que usted también, que ni la muerte, ni la vida, nada de lo que pasa en la vida, en la semana, ¿verdad? Porque la vida es esa vuelta de la que hablábamos hoy, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Lo cree? Es durante esa aflicción y duda que Dios está obrando su voluntad a su tiempo y a su manera. No su tiempo y su manera, a su tiempo y a su manera. Los propósitos divinos de Dios para esta iglesia y para su iglesia son inquebrantables y van a suceder. Todos los propósitos, incluso la venida de Cristo. Que para eso nos estamos preparando, para eso estamos viniendo, para eso estamos cambiando día a día, hermano. Para eso tratamos de amarnos más, a pesar de nuestros problemas, a pesar de que somos gente que trae problemas y gente que da problemas. ¿Sí? Amémonos más, crezcamos más en la semana y démosle gracias a Dios por, valga la redundancia, su gracia. Oremos.